Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. Que el Señor los llene de bendiciones. No se olvide de darle un like a este video, darle un me gusta con el pulgar hacia arriba o de suscribirse a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar la segunda parte del video, del estudio que habíamos hecho la última vez, y se llama El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 12 y 13. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, el que tiene la mente de Cristo es el que tiene el Espíritu de Dios. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, usted va a tener la mente de Cristo, porque el Espíritu de Dios escudriña todo lo que es de Dios, hasta los más profundos pensamientos de Dios, y nos los da a conocer. Y es así como nosotros llegamos a tener la mente de Cristo. Por eso dice Pablo aquí: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo para hablar las cosas del mundo, o para hablar las palabras que habla el mundo. Ya ahora el cristiano tiene un nuevo vocabulario, y es una persona completamente transformada, y no va a andar diciendo esas palabras crudas o obscenas que muchas veces la gente dice, o que dijimos en el pasado. Ahora usted, si tiene el Espíritu de Dios, usted va a empezar por su vocabulario, por su lenguaje, porque el Señor dijo: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces cada quien tiene que cuidar en la forma como habla y cómo se expresa. Es aquí cuando nosotros podemos ver, o la gente puede ver en nosotros más bien, cuándo es que tenemos el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El que tiene el Espíritu de Dios sabe perfectamente lo que Dios le ha concedido. ¿Qué es lo que Dios le ha concedido? Salvación, vida eterna y una vida santa. Porque la misma Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Espíritu de Dios es el que santifica a la iglesia. No son los hombres, ni son los actos o las obras, o el estarse elogiando a sí mismo diciendo yo soy bueno. Si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo está santificando a usted. Por eso se echa a ver a través de sus actos, cómo habla, la forma en cómo se conduce con la gente. No anda sembrando divisiones entre hermanos, familias, en la iglesia. Entonces eso no está bien. Ahora dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando Pablo llegó a predicar ahí, les dijo: yo no hablo con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo que yo estoy hablando no es lo que me han enseñado los hombres. Yo estoy hablando lo que el Espíritu de Dios me enseñó. Todo el que predica la palabra va a hablar lo que el Espíritu de Dios le está mostrando y lo que le está enseñando. Esto es la palabra de verdad, no un mensaje acomodado. Porque dice, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Realmente solo el hombre espiritual es el que percibe las enseñanzas de Dios. Solo el hombre espiritual es el que obedece la palabra de Dios. Por eso dice: hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no va a percibir eso, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual sí va a recibir todo lo que es la enseñanza de Dios y va a obedecer la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen, pero no obedecen. Entonces, el decir creer
es obedecer. Si usted dice creo, pero no obedece, prácticamente no sé en lo que está creyendo. Pero el verdadero cristiano es el que cree y obedece la palabra de Dios. Vamos a ver ahora ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Bien, ahora estamos viendo lo que es el hombre carnal. Pablo le está hablando a su iglesia que la iglesia estaba dividida en muchos aspectos. Esta iglesia era muy problemática. Cuando celebraban la Santa Cena, los ricos llevaban mucha comida y mucho vino y se emborrachaban ahí, y los pobres pues no llevaban nada. Entonces los pobres se quedaban humillados viendo a la gente más rica comer y beber. Entonces Pablo muchas veces lo amonestó acerca de esto. Pero ahora hay otro problema, que ellos se estaban dividiendo mucho, porque unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es decir, Pablo fue el fundador de la iglesia, pero Apolo era un predicador que llegó a predicar ahí, entonces pues tuvo muchos seguidores Apolo. Pero Pablo les dice, eso es una división. Esto es el cristiano carnal, el que se está dividiendo una iglesia, divide una familia, divide los hermanos, porque todo eso es de la carne. ¿Qué es división? El lanzar el uno contra el otro. Eso es una división. Lanzar a un grupo contra otro grupo, lanzar a un hermano contra otro hermano, o lanzar a los padres contra los hijos. Todo eso es división, y todo eso viene de la carne. La palabra de Dios dice que la carne no va a heredar el reino de Dios. Es decir, los cristianos que son carnales, se dicen cristianos pero más bien son carnales, nunca van a heredar el reino de Dios. Por eso Pablo les dice, si ustedes dicen yo soy de Pablo y el otro de Apolos, entonces soy carnales. Realmente todos somos de Cristo, no somos de determinada persona. Aunque ellos no hayan evangelizado, no hayan predicado, si usted o yo soy de este hermano porque él me evangelizó, pero realmente nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Todos somos de Cristo. Debemos de entender eso siempre, que todos somos de Cristo. El pastor es de Cristo, y los miembros de la iglesia son de Cristo, el evangelista es de Cristo, porque todos somos de Cristo. No tiene por qué haber ese tipo de división en la iglesia. Vamos a ver ahora Hebreos 5, 11 al 14 y capítulo 6 del 4 al 8. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a leer ahora el capítulo 6 y el versículo 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Bien, aquí el escritor de Hebreo le habla a la iglesia. Es una iglesia de judíos, y en estos hermanos andaban muy mal, ¿no? Eran cristianos carnales, eran hombres carnales. Por eso les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. La persona que no quiere entender o no quiere obedecer, por mucho que le expliquen y le expliquen, nunca lo va a entender, porque ya ellos tienen su idea, su propia teología, su propia manera de pensar, de que ellos creen lo que es bueno y lo que tienen que hacer. Por mucho que los pastores, los maestros les estén hablando y les estén predicando y le digan: esto es lo que tiene que hacer y esto es lo que dice la palabra de Dios, pero es difícil porque ya ellos ya no lo quieren entender ni lo quieren aceptar. Por eso dice aquí el escritor de Hebreo, dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No es que la Biblia sea algo muy difícil de explicar, porque la Biblia es un libro muy abierto para todas las personas, porque es el pensamiento de Dios, que viene de la sabiduría de Dios. Y el hombre que es espiritual, la persona espiritual, va a poder entender fácilmente las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero el que anda todavía en la carne no lo va a poder entender. Luego le dice: porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No sabemos cuánto tenían estos cristianos de estar en la vida cristiana. Pero lo que le dice el escritor aquí es que después de tanto, porque debiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Esto quiere decir que ya tenía muchos años. Hay muchos cristianos que están muchos años en la iglesia y nunca maduran. Siempre están viviendo una doble vida. Y está difícil que maduren. Andan haciendo divisiones en la iglesia. Andan en el mundo y andan en la iglesia. Andan en el pecado y están en la iglesia. Andan con los borrachos, están en la iglesia. Están fumando, están con la iglesia. Son fornicarios, adúlteros, y están en la iglesia. Entonces todo esto es de la carne, todo este cristiano carnal. O andan haciendo divisiones y hablando mal del otro, hablando mal de sus hermanos, o promoviendo la división de unos contra otros. Entonces todo esto es de la carne. Son cosas del mundo, y la palabra de Dios dice: el que se constituye enemigo del mundo se hace enemigo de Dios. Si usted quiere ser amigo de Dios, tiene que hacer lo que Dios manda. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces esta es la forma como podemos ser amigos de Dios, hacer lo que Dios nos manda. Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Es lo que necesitaba esta gente otra vez. Es cuando usted comienza en su vida cristiana y es evangelizado y lo están empezando
enseñar a caminar en el Evangelio. Estos son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Son las primeras enseñanzas. Porque si usted tiene mucho tiempo, entonces debería ser maestro. Pero si no puede, si siempre está en la carne, entonces tiene necesidad que se le vuelva a enseñar otra vez. Desde cuando usted llegó a la iglesia y enseñarle desde el principio cuáles son los principios básicos de la palabra de Dios. Entonces a esto se le compara con un niño que no puede ingerir alimento sólido. El niño no puede ingerir alimento sólido. Cuando está recién nacido, se le tienen que dar alimentos suaves, muy suaves. No puede caminar, sino que anda arrastrándose así con las manos porque no puede caminar. Entonces así se está comparando a aquellos que realmente no han madurado en la fe. El cristiano tiene que ser un cristiano maduro con el tiempo. Hay unos que maduran más rápido y hay otros que no maduran nunca. Y eso se debe a el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios y al grado de obediencia a la palabra de Dios que cada uno tenga. Ahora dice, el alimento sólido es para y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que para el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo aquel que participa de la leche. ¿Qué es la leche? Son los rudimentos de la palabra de Dios, los principios básicos de la palabra de Dios. Entonces, este es inexperto porque es un niño. Solo los que han alcanzado madurez son los que tienen los sentidos ejercitados para el bien y el mal. Quiere decir que el cristiano carnal no tiene ese discernimiento. No sabe lo que es bueno ni lo que es malo. A veces siempre están haciendo lo malo y creen que hacen lo bueno. Para ellos hacen lo correcto, pero no es así. Están haciendo lo malo delante de Dios. Ahora dice en el capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahora dice, es imposible que esta gente ya pueda cambiar. Es lo que está diciendo la Biblia. Es imposible los que una vez fueron iluminados y participaron del don del Espíritu Santo cuando creyeron, pero se quedaron ahí. No pudieron madurar y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Muchos recién convertidos son muy entusiasmados cuando comienzan y tienen mucho entusiasmo porque se enamoraron de lo que le dijeron, pero no pasaron de ahí, nunca llegaron a tener una gran madurez y siempre eran arrastrados por el mundo. Están en la iglesia y están en el mundo a la vez. No pueden dejar las cosas del mundo, no pueden dejar las cosas que hacían antes y están viviendo una doble vida. Quieren estar en la iglesia diciendo soy cristiano, pero realmente la vida de ellos no es de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, toda esta gente, estos cristianos carnales, hombres carnales, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Todos los que han caído por causa de la carne no pueden ser renovados otra vez, porque renovados, la palabra renovados es quitar lo malo y poner solo lo bueno. Como cuando usted hace una renovación en una casa,
Entonces quiere quitar todo lo malo. Si la puerta está mala, te la quita. El techo está malo, la pared está mala. Tiene que quitar todo lo malo y poner lo bueno. Pero ya es imposible que estos sean renovados. ¿Por qué? Lo malo se ha enraizado en ellos y no quieren entender, porque son carnales. Son cristianos carnales y son llevados siempre por la carne. Entonces, ¿esto qué pasa? Están crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Siempre que ellos pecan, crucifican de nuevo al Hijo de Dios diciendo, pues yo soy salvo porque el Señor murió por mí. Pero si son carnales, ¿cómo van a ser salvos? Entonces están crucificando otra vez al Hijo de Dios. Piensan que Jesús todo el tiempo va a estar siendo crucificado por el pecado de ellos. Realmente no, pero son ellos los que lo están crucificando. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Usted no puede crucificar otra vez al Señor porque Él ya murió una vez y hizo un solo sacrificio y hay una sola redención. Entonces usted tiene que andar en novedad de vida. Y estos que crucifican de nuevo al Señor, andando en pecado, lo exponen a vituperio, porque tienen amigos que son impíos y les cuentan sus cosas, y los impíos, aunque sean sus amigos, quizás no se lo digan, pero van a decir qué clase de cristiano es este. ¿En qué clase de Dios creen? ¿Qué clase de Cristo hablan? Si son más malos que nosotros. Entonces ahí es donde el nombre del Señor es blasfemado por los impíos. Entonces el cristiano tiene que tener en cuenta que todo eso es pecado y le va a ser tomado en cuenta en el día del juicio. Porque están sirviendo de piedra de tropiezo para otros, no están entrando ellos ni dejan que otros entren. Ahora dice, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra que bebe la lluvia. La tierra que bebe la lluvia y donde cae la lluvia es fértil siempre. Siempre esta tierra está trayendo la lluvia y da el fruto, da la semilla y da todo lo que es cultivo para que la gente coma. Así mismo es el cristiano. Al hombre espiritual se le compara con esa buena tierra, la tierra que bebe la lluvia. Es decir, el cristiano es la tierra de la que Dios habla. Y cada uno tiene que procurar ser esa buena tierra que bebe la lluvia, es decir, la lluvia del Espíritu Santo. Siempre debe estar lleno del Espíritu de Dios y dejar que la lluvia quede dentro de usted, que usted se beba la lluvia, que usted se beba el agua de vida. Porque esa tierra produce hierba provechosa y produce frutos. Usted va a estar dando siempre frutos y frutos, porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si usted está dando buenos frutos para el Señor, pues todo el mundo va a decir, usted es buen cristiano, usted es muy espiritual, ¿no? Pero si usted está dando solo frutos amargos, frutos de división, de odio, de rencor, pues este hombre no sirve, no sé de qué clase de cristiano es. Ahora dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La tierra que produce espinos realmente no es una tierra fértil, no sirve para nada, porque no produce nada bueno y está próxima a ser quemada. ¿Qué significa esto? Que ni el hombre natural ni el hombre carnal van a heredar el reino de Dios. El hombre que va a heredar el reino de Dios es el hombre espiritual, porque él es la tierra que bebe la lluvia. Entonces usted tiene que tratar por todos los medios de ser una persona espiritual. Porque le voy a decir esto. Jesús dijo, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu.
Su reino es espiritual. No va a ser un reino aquí en la tierra, como mucha gente piensa, muchas doctrinas lo están enseñando. Es un reino espiritual porque dice la palabra de Dios que los que hereden el reino de Dios van a ser transformados semejante a los ángeles de Dios en el cielo. Esto significa que solo la persona, el hombre espiritual, la persona espiritual es la que va a heredar el reino de Dios, porque están aprendiendo, han aprendido a vivir como seres espirituales. Entonces, si usted quiere heredar el reino de Dios, usted tiene que ser un hombre o una mujer espiritual y despojarse de la carne y de los pecados que por naturaleza toda la gente practica. Bien, que el Señor les bendiga. Vamos a estar hasta ahí. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal, mándenos sus preguntas o sus comentarios y con todo gusto nosotros les estaremos contestando. Amén.